Yo robaba las ofrendas mientras predicaba sobre el infierno, hasta que Dios me mostró exactamente cómo era ese lugar. Mi nombre es Rafael Cárdenas, y durante casi 12 años fui el pastor principal de la Iglesia Evangélica Roca de Salvación, ubicada en pleno corazón del Cercado de Lima, a solo 3 cuadras del bullicioso Mercado Central. Para los hermanos de Barrios Altos, yo era un hombre de Dios ungido, un siervo consagrado que oraba por los enfermos, liberaba a los endemoniados y profetizaba con una autoridad que hacía temblar el edificio cada domingo por la mañana. Las ancianas me besaban las manos después del culto, los jóvenes me pedían consejo para sus noviazgos, los comerciantes del mercado me saludaban con reverencia cuando pasaba por sus puestos vendiendo pescado y verduras. Yo era alguien en ese barrio donde ser alguien significaba algo. Tenía respeto, tenía influencia, tenía poder. Pero todo eso era una máscara perfectamente construida sobre un abismo de podredumbre que ni yo mismo me atrevía a mirar de frente. Cada domingo por la mañana me paraba detrás del púlpito de madera tallada que habíamos comprado con las ofrendas de los hermanos más humildes, vestido con mi mejor traje azul marino que había costado más de lo que ganaba en un mes cualquier obrero de la congregación, y predicaba sobre la santidad con una pasión que hacía llorar a las hermanas en la primera fila. Gritaba contra el pecado, contra la corrupción del mundo, contra los políticos ladrones que robaban al pueblo peruano. Citaba Malaquías capítulo 3, versículo 8, con voz atronadora, señalando con el dedo a los hermanos que no diezmaban fielmente, advirtiéndoles que estaban robando a Dios y que la maldición vendría sobre sus casas si no se arrepentían inmediatamente. Y mientras tanto, yo mismo tenía 3 cuentas bancarias secretas donde desviaba sistemáticamente el dinero de las ofrendas especiales, de las campañas misioneras que nunca se realizaban, de los proyectos de construcción que existían solo en PowerPoint. La ironía era tan grotesca que hoy, sentado en esta habitación prestada de apenas 12 metros cuadrados en Villa El Salvador, con las paredes descascaradas y el techo de calamina que suena como tambor cuando llueve, no puedo evitar reírme con amargura de mí mismo. Pero en aquellos años dorados, cuando todavía era el pastor Rafael Cárdenas, respetado por todos, cuando mi esposa Marta todavía fingía sonreír a mi lado durante los cultos, aunque lloraba todas las noches en la cocina, cuando mis hijos, Sebastián y Daniela, todavía me llamaban papá, aunque ya no me miraban a los ojos. Yo había perfeccionado el arte de la doble vida hasta convertirlo en una ciencia exacta. Los domingos predicaba 3 servicios completos. A las 8 de la mañana, el culto de intercesión donde orábamos por los enfermos y yo, imponía manos con autoridad pastoral que había aprendido imitando a los grandes televangelistas que veía en YouTube. A las 11, el culto principal donde el templo se llenaba con casi 300 personas apretujadas en las bancas de madera, cantando coros antiguos, acompañados por una banda que tocaba con más fervor que técnica. A las 6 de la tarde, el culto juvenil donde yo me sentaba en un banquito para parecer más cercano y hablaba sobre pureza sexual y santidad, mientras guardaba en mi teléfono los mensajes de WhatsApp comprometedores con mujeres de la congregación que yo jamás debía haber contactado de esa manera. Entre semana, mi agenda era una mezcla perfecta de actividad religiosa legítima y negocios turbios que yo había aprendido a camuflar con un lenguaje espiritual que convencía hasta a los más suspicaces. Los lunes visitaba a los enfermos en sus casas, llevando aceite de unción y oraciones poderosas que muchas veces sí traían alivio, porque la fe de esa gente sencilla era más grande que mi hipocresía. Los martes tenía reunión de liderazgo, donde yo manipulaba a los diáconos y ancianos con versículos bíblicos sacados de contexto para mantener el control absoluto de las finanzas de la iglesia. Los miércoles predicaba en el culto de damas donde las hermanas llevaban sus ofrendas en sobres que yo personalmente recogía, prometiéndoles que ese dinero iría directamente a las misiones en la selva peruana, cuando en realidad una buena parte terminaba pagando las cuotas de mi camioneta Toyota
que había comprado a nombre de un primo. Los jueves eran mis días de negocio. Me reunía con don Esteban Maldonado, un comerciante mayorista del mercado central que vendía abarrotes y que me había introducido en un esquema de facturas falsas donde yo le prestaba el nombre de la iglesia para evadir impuestos a cambio de un porcentaje generoso que nunca pasaba por los libros contables de la congregación. Don Esteban era un hombre gordo de unos 60 años, con bigote grueso y manos llenas de anillos de oro, que siempre me recibía en su oficina del segundo piso del mercado con un vaso de Inca Kola y una sonrisa que mostraba un diente de oro. Hablábamos de negocios como si estuviéramos discutiendo estrategias misioneras, usando un código que ambos entendíamos perfectamente. Cuando él decía que necesitaba una cobertura espiritual para un nuevo proyecto, yo sabía que estaba pidiendo facturas a nombre de la iglesia. Cuando yo decía que estábamos orando por provisión sobrenatural, él sabía que necesitaba mi parte del dinero con urgencia. Los viernes visitaba a hermana Lucía Fernández, una anciana viuda de 74 años que vivía sola en un departamento pequeño de Breña y que me consideraba como el hijo que nunca tuvo. Hermana Lucía había trabajado toda su vida como empleada doméstica en casas de familias ricas de San Isidro y Miraflores, ahorrando cada sol con sacrificio sobrehumano hasta juntar casi 50,000 soles que guardaba en una cuenta bancaria para sus últimos años. Yo la visitaba religiosamente cada viernes, llevándole pan con chicharrón del mercado que a ella le encantaba, orando por su artritis que le dolía cada invierno, escuchando sus historias repetidas sobre los patrones para quienes había trabajado. Y mientras ella me servía té de manzanilla en tazas desportilladas, yo sembraba cuidadosamente la semilla de una visión que Dios supuestamente me había dado sobre un orfanato en Huancayo que necesitaba urgentemente construcción de nuevas aulas para niños abandonados. Durante meses cultivé esa visión con la paciencia de un estafador profesional. Le mostraba fotos que había descargado de internet de niños pobres en la sierra. Le leía versículos sobre cuidar a los huérfanos y las viudas. Le contaba sueños inventados donde Dios me mostraba que ella, hermana Lucía, tenía un papel profético en salvar a esos niños. Y finalmente, después de 6 meses de preparación psicológica perfecta, ella me entregó un cheque por 40,000 soles, llorando de gozo porque Dios le había permitido ser parte de algo eterno. Ese cheque nunca llegó a Huancayo. Una parte pagó deudas personales, otra parte la invertí en un negocio de comida que fracasó a los 3 meses, y el resto simplemente se evaporó en gastos que hoy ni siquiera puedo recordar con claridad. Pero el peso que más me aplastaba, el que me quitaba el sueño incluso en medio de mi arrogancia espiritual, era la mirada de mi familia. Marta, mi esposa de 17 años de matrimonio, se había convertido en una sombra silenciosa que caminaba por nuestra casa como un fantasma. Nos habíamos conocido en el seminario bíblico de Ayacucho, cuando ambos éramos jóvenes idealistas que soñábamos con servir a Dios en las comunidades más pobres de los Andes. Ella se había enamorado del Rafael sincero, que oraba de madrugada, que ayunaba con lágrimas, que realmente creía que Dios lo había llamado a predicar el Evangelio. Pero ese Rafael había muerto hacía años, reemplazado por este monstruo de codicia y manipulación que ella ya no reconocía. Cada noche Marta lloraba en la cocina mientras lavaba los platos después de la cena. Yo podía escucharla desde la sala, donde fingía estudiar la Biblia para el sermón del domingo, pero nunca me levantaba para consolarla porque ambos sabíamos que mis palabras serían mentiras vacías. Ella sabía de las cuentas secretas, sabía de los negocios con don Esteban, sabía que el dinero que yo traía a casa no venía de mi salario pastoral legítimo. Me había confrontado docenas de veces, suplicándome que me arrepintiera, amenazándome con irse, rogándome que pensara en nuestros hijos. Pero yo siempre encontraba la manera de manipularla también, usando versículos sobre la sumisión de la esposa, recordándole que yo era el sacerdote del hogar, prometiéndole que todo cambiaría pronto, aunque ambos sabíamos que era mentira. Sebastián,
mi hijo mayor de 15 años, había dejado de hablarme hacía casi un año. Era un muchacho inteligente que estudiaba en un colegio nacional cerca de nuestra casa en Lince, destacado en matemáticas y ciencias, pero que había desarrollado un cinismo profundo hacia todo lo relacionado con la fe. Me había descubierto contando dinero en efectivo en mi oficina de la iglesia, una noche que él había llegado temprano de una actividad escolar. Y aunque yo le di una explicación elaborada sobre ofrendas especiales que estaba guardando para un proyecto urgente, algo se rompió en sus ojos esa noche. Desde entonces me trataba con una cortesía fría y distante, contestando mis preguntas con monosílabos, evitando estar en la misma habitación conmigo. Los domingos se negaba rotundamente a ir a la iglesia, y aunque yo amenazaba y gritaba, él simplemente se encerraba en su cuarto con sus audífonos puestos hasta que yo me rendía y me iba solo con Marta y Daniela. Daniela, mi pequeña de 11 años, era la que más me partía el corazón. Ella todavía me amaba con esa inocencia infantil que no había sido completamente corrompida por el conocimiento de quién era yo realmente. Pero había empezado a llegar de la escuela con los ojos rojos de llorar porque sus compañeras se burlaban de ella diciendo que su papá era el pastor ladrón, que en el barrio todos sabían que yo me quedaba con el dinero de los pobres. Una vez me preguntó directamente, mirándome con esos ojos grandes que se parecían tanto a los de su madre, si era verdad que yo robaba la plata de la iglesia. Le mentí mirándola a los ojos. Le dije que era persecución del diablo, que la gente envidiosa siempre atacaba a los siervos de Dios. Ella quiso creerme, abrazándome fuerte y diciéndome que ella sabía que yo era un buen papá. Esa noche yo no pude dormir, sintiendo el peso de esa mentira aplastándome el pecho como una losa de cemento. Y ahora aquí estoy, en esta habitación miserable de Villa El Salvador que mi primo Andrés me prestó por lástima después de que perdí absolutamente todo. No tengo iglesia, no tengo ministerio, no tengo familia, no tengo reputación, no tengo dinero, no tengo salud. La gastritis crónica que desarrollé por el estrés de los últimos meses me tiene doblado de dolor cada mañana. Las úlceras en mi estómago sangran cuando como cualquier cosa más pesada que avena aguada. He perdido casi 15 kilos en 3 meses. Mi reflejo en el espejo roto que cuelga en la pared me muestra a un hombre de 42 años que parece de 60, con ojeras profundas, barba descuidada, mirada vacía. Pero lo que me trajo a este punto de quiebre total, lo que finalmente destrozó la máscara perfecta que había construido durante 12 años, fue una noche específica que cambiaría mi destino para siempre. Una noche donde Jesús mismo me confrontaría con una verdad tan demoledora que casi me mata, pero al mismo tiempo me salvó de una manera que nunca imaginé posible. Esa noche todavía tenía que llegar, pero ya podía sentir que algo estaba a punto de explotar, que la mentira no podía sostenerse ni un día más, que Dios tenía algo que decirme y no sería nada parecido a lo que yo había predicado desde ese púlpito durante años. No nací siendo un hombre corrupto. Hubo un tiempo, hace ya tantos años, que parece otra vida completamente diferente, en el que yo realmente amaba a Dios con un corazón sincero y limpio. Crecí en Ayacucho, en el barrio de Carmen Alto, en una casa humilde de adobe donde vivíamos apretujados mi madre Rosa, mis 3 hermanos menores y yo. Mi padre nos había abandonado cuando yo tenía apenas 7 años, yéndose con otra mujer a trabajar en las minas de La Oroya, y nunca volvimos a saber de él. Mi madre trabajaba lavando ropa ajena en el río, fregando pisos en casas de familias pudientes del centro de la ciudad, vendiendo tamales en las madrugadas frías de la plaza para poder darnos de comer. Era una mujer de fe inquebrantable que oraba de rodillas cada noche en nuestra sala diminuta, con su Biblia gastada abierta en el suelo y lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por el sol andino. Yo me convertí a los 17 años en una campaña evangelística que llegó a Ayacucho justo después de los años más duros del terrorismo. El predicador era un hombre mayor de Huancayo que hablaba con una autoridad que yo nunca había escuchado antes.
citando la Biblia de memoria con una pasión que hacía temblar la carpa donde nos reuníamos. Esa noche sentí por primera vez en mi vida que Dios era real, que me conocía personalmente, que tenía un plan específico para mí a pesar de ser un muchacho pobre y sin futuro aparente. Lloré durante horas mientras el predicador oraba por mí, sintiendo algo genuino moviéndose en mi pecho, una certeza absoluta de que mi vida acababa de cambiar de dirección para siempre. Durante los siguientes 5 años viví la fe cristiana con una intensidad que hoy me resulta casi incomprensible. Me levanté todas las madrugadas a las 5 para orar durante 2 horas antes de ir a trabajar ayudando a un carpintero del barrio. Memoricé libros enteros de la Biblia, empezando con el Evangelio de Juan y siguiendo con Romanos y Efesios. Ayuné cada semana sin falta, tomando solo agua durante 24 horas y orando por mi familia, por mi barrio, por el Perú entero. Me uní a un grupo de jóvenes evangélicos que salíamos los sábados a predicar en las plazas de Ayacucho, soportando burlas y a veces pedradas de gente que nos consideraba fanáticos religiosos. Pero nada de eso me importaba, porque yo estaba absolutamente convencido de que Dios me había llamado a predicar el Evangelio, que mi vida tenía un propósito eterno que trascendía mi pobreza y mis circunstancias difíciles. Cuando cumplí 22 años, el pastor de mi iglesia, un hombre sabio llamado Hermano Timoteo, que había sido misionero en la selva durante 20 años, me llamó aparte después de un culto y me dijo que él veía en mí un llamado pastoral genuino. Me propuso que entrara al seminario bíblico que la denominación tenía en Ayacucho, un programa de 3 años donde estudiaríamos teología, hermenéutica, historia de la iglesia, homilética. Yo no tenía dinero para pagar la mensualidad, pero el hermano Timoteo consiguió una beca completa para mí a cambio de que yo trabajara en el mantenimiento del edificio del seminario. Acepté con lágrimas de gratitud, sintiendo que Dios estaba abriendo puertas sobrenaturales para cumplir su propósito en mi vida. Fue en ese seminario donde conocí a Marta Guamán, una muchacha tímida de Guanta que estudiaba para ser maestra de escuela dominical y que tenía los ojos más hermosos que yo había visto en mi vida. Ella también venía de una familia pobre. También se había convertido en su adolescencia. También tenía un corazón genuino para servir a Dios en las comunidades más olvidadas de los Andes. Nos enamoramos lentamente durante ese primer año de seminario, estudiando juntos en la pequeña biblioteca, compartiendo nuestros sueños ministeriales durante los recreos, orando el uno por el otro con una pureza que hoy me duele recordar. Nos casamos al terminar el 2º año de estudios, en una ceremonia sencilla en la iglesia del hermano Timoteo, con una recepción humilde donde sirvieron arroz con pollo y gaseosa Inca Kola para los 50 invitados que cupieron en el patio de la casa de la madre de Marta. Los primeros 2 años de nuestro matrimonio fueron probablemente los más felices de mi vida. Vivíamos en un cuarto alquilado detrás de una panadería en el centro de Ayacucho, trabajando ambos en una iglesia pequeña del barrio de San Juan Bautista, donde yo predicaba los domingos, y Marta dirigía el ministerio de niños. Ganábamos apenas lo suficiente para comer y pagar el alquiler, pero éramos genuinamente felices sirviendo a esa congregación de gente humilde que nos amaba como familia. Yo predicaba con fuego, pero también con ternura. Visitaba a los enfermos, cargando bolsas de víveres que comprábamos con nuestro propio dinero escaso. Oraba por horas por cada necesidad que los hermanos me compartían. Marta se quedó embarazada de Sebastián durante ese tiempo y yo recuerdo haber llorado de rodillas en nuestro cuarto, agradeciéndole a Dios por la bendición de formar una familia en medio de nuestra pobreza, pero con tanto amor genuino. Pero fue precisamente esa pobreza la que empezó a sembrar en mí una semilla venenosa que crecería lentamente hasta convertirse en el monstruo que eventualmente me devoraría. Yo veía a otros pastores de iglesias más grandes en Ayacucho que tenían carros, casas decentes, ropa nueva, mientras yo andaba con los mismos 2 pantalones remendados y las mismas 3 camisas desteñidas.
Empecé a compararme, a sentir que mi fidelidad no estaba siendo recompensada, a creer la mentira de que Dios bendice económicamente a quienes realmente le sirven con excelencia. Cuando Marta dio a luz a Sebastián en el hospital público de Ayacucho y yo no tenía ni siquiera para comprar pañales decentes, algo se torció dentro de mí. Empecé a resentir mi pobreza, a cuestionar si realmente valía la pena este sacrificio, a soñar con una vida mejor en Lima, donde había iglesias más grandes y mayores oportunidades. La oportunidad llegó cuando yo tenía 28 años. Un pastor conocido de Lima llamado Reverendo Villegas vino a Ayacucho para una conferencia y predicó en nuestra iglesia un domingo por la noche. Después del culto me buscó específicamente para decirme que había sentido de parte de Dios que yo tenía un don pastoral poco común, y me invitó a considerar mudarme a Lima para ser su asistente en la iglesia Roca de Salvación, que él pastoreaba en el cercado de Lima. Me ofreció un salario que era el triple de lo que yo ganaba en Ayacucho, más un departamento pequeño para mi familia en el edificio de la iglesia. Era exactamente la puerta que yo había estado esperando. La señal de que Dios finalmente iba a prosperar mi ministerio. Marta no quería mudarse a Lima. Ella amaba Ayacucho, amaba nuestra iglesia pequeña, desconfiaba de las grandes ciudades y sus tentaciones. Pero yo la convencí con argumentos que mezclaban fe genuina con ambición disfrazada de visión espiritual. Le dije que era un llamado de Dios, que podríamos alcanzar más almas en Lima, que nuestro hijo merecía mejores oportunidades educativas. Ella finalmente cedió, aunque con lágrimas y reservas que yo simplemente ignoré en mi prisa por salir de la pobreza que tanto me avergonzaba. Los primeros 6 meses en Lima fueron maravillosos. El pastor Villegas era un hombre genuino de Dios, un líder sabio que me enseñó mucho sobre administración pastoral, desarrollo de liderazgo, predicación efectiva. La iglesia tenía casi 400 personas, recursos económicos decentes, programas bien organizados. Yo trabajaba duro, llegando temprano y saliendo tarde, ganándome el respeto de la congregación con mi dedicación y mi capacidad para conectar con la gente. Marta quedó embarazada de Daniela durante ese tiempo y parecía que finalmente estábamos encaminados hacia el futuro próspero que yo tanto había deseado. Pero fue también en Lima donde conocí a don Esteban Maldonado, el comerciante del Mercado Central, que asistiría ocasionalmente a la iglesia los domingos cuando no estaba ocupado con sus negocios. Don Esteban se acercó a mí después de un culto, me invitó a almorzar ceviche en su restaurante favorito de La Victoria, y durante esa comida me propuso un negocio que él presentó como una oportunidad de bendecir a la iglesia, mientras también me beneficiaba a mí personalmente. Necesitaba facturas a nombre de organizaciones sin fines de lucro para reducir su carga tributaria y estaba dispuesto a pagar generosamente por ese servicio. Me explicó que era completamente legal, que muchas iglesias lo hacían, que yo estaría siendo un buen mayordomo al generar ingresos adicionales que podría usar para mi familia o para la obra del Señor. Yo sabía en lo profundo de mi corazón que estaba mal. Sabía que era una forma de evasión fiscal, que estaba usando el nombre de la iglesia para propósitos que no tenían nada que ver con el Evangelio, que estaba cruzando una línea ética que nunca debí cruzar. Pero la tentación del dinero fácil era demasiado fuerte. Don Esteban me ofreció 3,000 soles por mes, solo por firmar algunas facturas, una cantidad que duplicaba mi salario pastoral. Pensé en Marta embarazada, en Sebastián que necesitaba ropa nueva, en la posibilidad de comprar finalmente una televisión decente para nuestro departamento. Me convencí a mí mismo de que no era tan grave, de que Dios entendería, de que podía usar ese dinero para bendecir a otros también. Esa fue la primera grieta, el primer paso en un descenso que se aceleraría con cada decisión comprometida que yo tomaría durante los siguientes 10 años. Porque una vez que cruzas esa línea la primera vez, la segunda vez es más fácil y la tercera todavía más, hasta que ya no reconoces dónde quedaron los principios con los que empezaste. Empecé a quedarme con pequeñas cantidades de las ofrendas especiales
justificándolo como compensación adicional por mi trabajo extra. Luego abrí mi primera cuenta bancaria secreta donde depositaba el dinero de don Esteban. Luego empecé a manipular a hermanos ricos de la congregación para que donaran a proyectos ficticios que yo inventaba con lujo de detalles, pero que nunca existieron realmente. El pastor Villegas empezó a notar inconsistencias en las finanzas de la iglesia después de 2 años. Me llamó a su oficina varias veces para preguntarme sobre ofrendas que no cuadraban, sobre gastos que no tenían respaldo documental adecuado. Yo me volví experto en dar explicaciones elaboradas, en mostrar recibos falsos que yo mismo fabricaba, en desviar la conversación hacia temas espirituales cuando él presionaba demasiado. Pero el pastor Villegas no era tonto y eventualmente me confrontó directamente, diciéndome que él sospechaba que yo estaba robando dinero de la iglesia y que si no me arrepentía y confesaba, él tendría que tomar medidas disciplinarias. Esa fue la encrucijada donde yo debía haber caído de rodillas, confesado todo, aceptado las consecuencias y restaurado mi integridad. Pero en lugar de eso, yo hice algo que todavía me llena de vergüenza profunda. Fui a la junta directiva de la iglesia sin que el pastor Villegas lo supiera y sembré dudas sobre su liderazgo, sugiriendo que él estaba volviéndose paranoico y controlador, que estaba acusándome falsamente por celos de mi popularidad con la congregación joven. Manipulé a los ancianos con tal astucia que terminaron confrontando al pastor Villegas en lugar de investigarme a mí. El conflicto escaló durante meses hasta que el pastor Villegas, cansado y desilusionado, renunció a la iglesia que él mismo había fundado 20 años atrás. Y así fue como yo, Rafael Cárdenas, me convertí en el pastor principal de la Iglesia Roca de Salvación a los 32 años de edad. La congregación votó por mí con una mayoría abrumadora, conmovidos por mi juventud, mi energía, mis predicaciones apasionadas. Marta lloró cuando le conté que yo sería el nuevo pastor titular, pero no eran lágrimas de gozo, sino de profunda tristeza porque ella sabía exactamente cómo había llegado yo a esa posición. Me suplicó esa noche que renunciara, que confesara la verdad, que restaurara mi integridad antes de que fuera demasiado tarde. Pero yo estaba demasiado embriagado con el poder y la posición como para escucharla. Los siguientes 10 años fueron un descenso progresivo hacia la oscuridad total. Con el pastor Villegas fuera del camino y con control absoluto de las finanzas de la iglesia, yo perfeccioné mis esquemas de corrupción hasta convertirlos en un sistema sofisticado que involucraba múltiples cuentas bancarias, facturas falsas, proyectos ficticios y manipulación psicológica de hermanos vulnerables como la hermana Lucía. Compré mi camioneta Toyota con dinero robado, mandé a mis hijos a colegios privados que yo nunca hubiera podido pagar con mi salario legítimo. Tomé vacaciones en playas del norte que financié con ofrendas misioneras que nunca llegaron a ningún misionero. Y todo el tiempo seguí predicando contra el pecado con una hipocresía que hoy me resulta insoportable recordar. Marta dejó de confrontarme después de los primeros 5 años porque se dio cuenta de que sus palabras no tenían ningún efecto en mí. Se convirtió en una esposa silenciosa y triste que cumplía sus deberes en la iglesia como primera dama pastoral, pero que había perdido toda esperanza de que yo alguna vez cambiaría. Sebastián creció viendo mi doble vida y desarrolló un desprecio profundo, no solo hacia mí, sino hacia el cristianismo en general. Daniela era demasiado pequeña para entender completamente lo que estaba pasando, pero absorbía el ambiente tóxico de nuestra casa como una esponja. Y yo seguía adelante, cavando mi tumba espiritual más profunda cada día, convencido de que era demasiado inteligente para ser descubierto, demasiado ungido para ser juzgado, demasiado importante para caer, hasta que finalmente todo explotó de la manera más pública y humillante posible, destruyendo en 72 horas todo lo que me había tomado 12 años construir sobre la arena de la mentira y la corrupción. Todo comenzó a derrumbarse un martes por la mañana del mes de julio, cuando recibí una llamada de uno de los diáconos de la iglesia.
el hermano Julio Paredes, quien trabaja como contador en una empresa de transportes en La Victoria. Su voz sonaba extraña, tensa, como si estuviera haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener la calma mientras me hablaba. Me dijo que necesitábamos reunirnos urgentemente, que había algo muy delicado que tenía que mostrarme en persona, que no podía hablar por teléfono. Yo sentí una punzada de pánico en el estómago, ese instinto animal que te dice que algo está terriblemente mal. Pero mantuve mi voz pastoral tranquila y le dije que nos viéramos en mi oficina de la iglesia esa misma tarde a las 5. El hermano Julio llegó puntual con un sobre manila grueso bajo el brazo y una expresión en el rostro que yo no le había visto nunca antes. Era una mezcla de decepción profunda, tristeza y algo que parecía asco contenido. Se sentó frente a mi escritorio sin saludarme con el abrazo fraternal de siempre. Simplemente dejó caer el sobre la madera pulida y me miró fijamente a los ojos sin decir nada durante varios segundos que se sintieron como horas. Luego habló con una voz que temblaba ligeramente, diciéndome que había recibido de manera anónima ese sobre en su oficina esa mañana y que cuando lo abrió no podía creer lo que estaba viendo. Me dijo que había pasado todo el día verificando la información con sus contactos en bancos y en la SUNAT, que había orado durante horas pidiéndole a Dios que todo fuera una mentira elaborada del enemigo, pero que toda la evidencia apuntaba a que era completamente real y verificable. Abrí el sobre con manos que ya empezaban a temblar incontrolablemente y encontré lo que sería mi sentencia de muerte ministerial, copias de estados de cuenta bancarios de mis 3 cuentas secretas mostrando depósitos regulares durante años, copias de facturas falsas emitidas a nombre de la iglesia para negocios de don Esteban, fotografías de mi camioneta Toyota con los documentos que mostraban que había sido comprada con un pago inicial de 20,000 soles en efectivo, registros de transferencias que yo había hecho desde la cuenta de ofrendas misioneras de la iglesia hacia mis cuentas personales, y lo más devastador de todo, copias de mensajes de WhatsApp entre don Esteban y yo, donde discutíamos abiertamente nuestro esquema de evasión fiscal, usando términos que no dejaban ninguna duda sobre la naturaleza criminal de nuestras transacciones. Intenté balbucear alguna explicación, alguna justificación elaborada que había funcionado tantas veces antes cuando el pastor Villegas me había confrontado, pero las palabras se me atoraban en la garganta porque yo sabía que esta vez era diferente. Esta vez no había forma de torcer la verdad, no había manera de manipular la narrativa, no había escape posible de la evidencia abrumadora que estaba esparcida sobre mi escritorio como un cadáver putrefacto expuesto a plena luz. El hermano Julio me interrumpió levantando una mano, diciéndome que no quería escuchar mis mentiras, que ya había escuchado suficientes mentiras desde el púlpito durante años. Me dijo que la junta directiva completa se reuniría el viernes por la noche para decidir qué hacer con esta información, que yo tenía hasta entonces para renunciar voluntariamente y confesar públicamente antes de que ellos tomaran medidas más drásticas. Salí de esa reunión sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo mis pies, como durante un terremoto. Llegué a mi casa en Lince y me encerré en mi habitación, diciendo a Marta que no me sentía bien y que no quería cenar. Pasé toda esa noche despierto, sudando frío, con el estómago retorciéndose de pánico, tratando de encontrar alguna salida, alguna manera de controlar el daño. Pensé en huir de Lima, en tomar el dinero que todavía tenía escondido y desaparecer antes de que todo explotara públicamente. Pensé en adelantarme y hacer una confesión parcial, donde admitiera algunos errores menores, pero negara las acusaciones más graves. Pensé en contratar un abogado y amenazar con demandar por difamación a quien fuera que había enviado ese sobre anónimo. Pero no tuve tiempo de ejecutar ningún plan porque al día siguiente, el miércoles por la mañana, mi teléfono comenzó a explotar con llamadas y mensajes.
Hermanos de la congregación me enviaban capturas de pantalla de noticias que estaban circulando en portales digitales locales con titulares devastadores. Pastor evangélico de Lima, acusado de desviar fondos de su iglesia. Denuncia anónima expone red de corrupción en iglesia del Cercado. Osla, líder religioso, habría estafado a fieles humildes con proyectos ficticios. Los reporteros de Canal N y Willax TV habían recibido copias del mismo sobre que el hermano Julio me había mostrado, y estaban publicando la historia con todo el morbo amarillista que caracteriza al periodismo peruano cuando se trata de escándalos religiosos. Para el jueves por la tarde, mi rostro estaba en todos los noticieros locales. Mostraban fotos mías predicando con pasión desde el púlpito, contrastadas con imágenes de mi camioneta Toyota y de los estados de cuenta bancarios con las cifras resaltadas en amarillo fluorescente. Entrevistaban a hermanos de la congregación que lloraban frente a las cámaras diciendo que se sentían traicionados, que habían dado sus ofrendas con sacrificio, creyendo que iban a la obra de Dios. Mostraban a la hermana Lucía, mi anciana víctima más vulnerable, sentada en su departamento de Breña con su Biblia gastada en las manos, sollozando, mientras contaba cómo yo le había pedido 40,000 soles para un orfanato que nunca existió. La periodista que la entrevistaba le preguntaba si ella todavía tenía fe en Dios después de haber sido engañada de esa manera por un pastor. Y la hermana Lucía respondía entre lágrimas que sí, que su fe no estaba en hombres, sino en Cristo, pero que rogaba a Dios que ningún otro anciano sufriera lo que ella estaba sufriendo. Yo veía todo esto desde mi sala, paralizado en el sofá, incapaz de comer o dormir o pensar con claridad. Marta estaba encerrada en nuestra habitación, llorando de manera incontrolable desde que había visto las primeras noticias. Sebastián me miraba con un desprecio tan puro y concentrado que dolía más que cualquier golpe físico, y finalmente me dijo con una voz helada que él siempre había sabido que yo era un fraude, que ahora todo el Perú sabía lo que él había sabido durante años, que esperaba que yo fuera a la cárcel donde merecía estar. Daniela no entendía completamente qué estaba pasando, pero había escuchado suficiente en su escuela ese día como para llegar a casa aterrorizada, preguntándome si era verdad que la policía me iba a llevar preso, si íbamos a tener que irnos del país, si ella tendría que cambiarse de colegio porque sus compañeras la estaban molestando llamándola la hija del pastor ladrón. La junta directiva de la iglesia adelantó su reunión programada para el viernes y me citó de emergencia para el jueves por la noche. Llegué al edificio de la iglesia en la avenida Abancay y encontré que ya había periodistas con cámaras esperando afuera, gritándome preguntas que yo ignoré mientras me abría paso hacia la puerta lateral. Adentro, en la sala de conferencias donde tantas veces habíamos planeado campañas evangelísticas y proyectos ministeriales, me esperaban los 7 miembros de la junta directiva sentados en semicírculo como un tribunal de la Inquisición. Ninguno me saludó cuando entré, ninguno me ofreció siquiera una silla, dejándome de pie frente a ellos como un criminal esperando sentencia. El hermano Julio, como tesorero de la junta, presentó formalmente toda la evidencia que había sido enviada anónimamente y que ahora también estaba en manos de los medios de comunicación. Leyó en voz alta cada transacción sospechosa, cada factura falsa, cada mensaje comprometedor. Otros miembros de la junta añadieron testimonios de hermanos que ellos habían entrevistado durante los últimos 2 días, personas que yo había manipulado con promesas de proyectos que nunca se materializaron, familias que habían dado ofrendas sacrificiales que yo había desviado para mi beneficio personal. La hermana Rosa Campos, una de las ancianas de la iglesia que me había visto crecer ministerialmente desde que llegué como asistente del pastor Villegas, me miraba con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas mientras preguntaba simplemente: ¿por qué, Pastor Rafael? ¿Por qué nos hizo esto? Nosotros lo amábamos como a un hijo. Yo no tuve respuesta para ella porque cualquier cosa que dijera sonaría como la mentira que era. Intenté hacer una última manipulación desesperada, cayendo de rodillas y clamando perdón con lágrimas que eran más de autocompasión que de verdadero arrepentimiento.
citando versículos sobre la misericordia y la restauración, apelando a los años que habíamos trabajado juntos. Pero ellos ya no estaban dispuestos a ser manipulados. El hermano Julio me dijo que cortara la actuación, que ellos habían visto ese show pastoral demasiadas veces, que esta vez las consecuencias serían reales y no negociables. Me informaron que estaban votando unánimemente por mi destitución inmediata como pastor de la Iglesia Roca de Salvación, que mi membresía estaba siendo revocada, que tenía 72 horas para desalojar el departamento que la Iglesia nos proporcionaba, que estaban presentando una denuncia formal ante la Fiscalía por apropiación ilícita y estafa agravada, y que el domingo siguiente ellos harían un anuncio público a toda la congregación exponiendo mis pecados y pidiendo perdón como liderazgo por no haber detectado mi corrupción más temprano. Me dijeron que podía irme y que no regresara nunca más a ese edificio que había sido mi reino durante 10 años. Salí de esa reunión completamente destrozado, empujando a los periodistas que me gritaban preguntas mientras subía a mi camioneta que probablemente tendría que devolver pronto. Manejé sin rumbo por las calles de Lima durante horas, llorando de una manera que no había llorado desde mi niñez, sintiendo que mi vida entera se había convertido en escombros humeantes. Eventualmente terminé estacionado frente al malecón de Miraflores, mirando el Océano Pacífico oscuro bajo las luces de la ciudad, considerando seriamente si debería simplemente acelerar y lanzarme al vacío junto con mi camioneta. Pero no tuve el valor ni siquiera para eso. Regresé a mi casa pasada la medianoche y encontré que Marta había empacado maletas para ella y los niños. Me dijo con una calma aterradora que se iba a la casa de su hermana en San Juan del Lurigancho, que no podía seguir viviendo esta pesadilla conmigo, que nuestro matrimonio había terminado hacía años, pero que ahora era oficial. Sebastián ni siquiera me miró cuando pasó por mi lado cargando su mochila. Daniela se acercó llorando para abrazarme una última vez, diciéndome entre sollozos que ella me amaba, pero que no entendía por qué yo había hecho cosas tan malas. Yo la abracé sintiendo que mi corazón se partía literalmente en pedazos, sabiendo que había destruido la inocencia de mi propia hija con mi codicia y mi hipocresía. El domingo llegó como una ejecución programada. Yo no fui a la iglesia, pero vi el video que alguien filtró a los medios de comunicación esa misma tarde. La junta directiva había llamado a una asamblea extraordinaria, donde presentaron formalmente todas las acusaciones contra mí frente a una congregación conmocionada que llenaba el templo hasta el pasillo. Mostraron evidencia documental en una pantalla gigante. Leyeron testimonios de víctimas, explicaron el alcance de mi traición durante años. Algunos hermanos gritaban de indignación, otros lloraban desconsoladamente, algunos simplemente se levantaban y salían del edificio sin poder procesar lo que estaban escuchando. Al final hicieron un llamado corporativo de arrepentimiento, donde la congregación se arrodilló pidiendo perdón a Dios por haber sido cómplices pasivos de mi corrupción al no cuestionar, al no fiscalizar, al poner su confianza en un hombre en lugar de mantener sus ojos en Cristo. Los días siguientes fueron un infierno de humillación pública sostenida. Los programas de televisión me convertían en el ejemplo perfecto del pastor corrupto, invitando a panelistas que diseccionaban cada aspecto de mi caso. En las redes sociales me hacían memes burlones comparándome con políticos ladrones. Recibía amenazas de muerte por WhatsApp de personas que decían ser familiares de hermanos que yo había estafado. La fiscalía me citó para rendir declaración, y aunque mi abogado de oficio me dijo que técnicamente podría evitar la cárcel si devolvía el dinero robado y llegábamos a un acuerdo reparatorio, yo ya no tenía casi nada que devolver porque todo se había gastado en mantener el estilo de vida que ahora se revelaba como completamente falso. Tuve que dejar el departamento de la iglesia y terminar viviendo en esta habitación miserable de Villa El Salvador que mi primo Andrés me prestó después de que yo le rogué por teléfono durante 1 hora. Vendí mi camioneta por una fracción de su valor para pagar deudas urgentes y quedé sin transporte.
Desarrollé una gastritis severa por el estrés que me tenía vomitando sangre algunas mañanas. Bajé 15 kilos en 2 meses porque no podía comer casi nada sin que mi estómago se rebelara con dolor insoportable. Me miraba al espejo y veía a un fantasma demacrado con ojos hundidos que ya no reconocía como yo mismo. Pero lo peor de todo, peor que la humillación pública, peor que las consecuencias legales, peor que la pobreza repentina, era el silencio absoluto de Dios. Yo intentaba orar, pero las palabras se quedaban atascadas en mi garganta como piedras. Abría mi Biblia, pero las páginas parecían estar escritas en un idioma que ya no podía comprender. Clamaba perdón, pero sentía que mis oraciones rebotaban en el techo de calamina de mi habitación sin llegar a ninguna parte. Me sentía completamente abandonado, completamente solo, completamente perdido en una oscuridad que parecía no tener fin ni salida posible. Y fue precisamente en ese punto de desesperación absoluta, cuando ya no me quedaba ni siquiera la energía para seguir respirando, que Dios finalmente decidió hablarme de una manera que yo nunca había experimentado y que cambiaría todo para siempre. Era la noche del 3 de septiembre, una fecha que quedó grabada en mi memoria con la precisión de un hierro candente sobre la piel. Llevaba exactamente 47 días viviendo en esa habitación de Villa El Salvador. 47 días desde que había perdido absolutamente todo. 47 días sintiendo que Dios me había abandonado completamente a mi suerte merecida. Esa noche el dolor en mi estómago era particularmente intenso, como si tuviera vidrios molidos revolviéndose en mis entrañas. Hacía 3 días que no comía nada sólido, subsistiendo apenas con agua y algunas galletas de soda que mi primo Andrés me había traído con lástima evidente en sus ojos. Había adelgazado tanto que mis pantalones se caían de mi cintura y tenía que sostenerlos con un pedazo de soga que encontré en el patio trasero. Me había pasado todo ese día acostado en el colchón delgado que estaba directamente sobre el piso de cemento, mirando el techo de calamina oxidado, donde las arañas tejían sus redes en las esquinas. Escuchaba los ruidos de la vida normal afuera de mi habitación, niños jugando fútbol en la calle de tierra, vendedores ambulantes gritando sus ofertas de tamales y anticuchos, perros callejeros peleándose por sobras de comida en los tachos de basura. Todo ese mundo seguía girando completamente indiferente a mi agonía personal, a mi caída espectacular, a mi existencia miserable. Yo era completamente irrelevante, completamente olvidado, completamente perdido en el anonimato de un distrito marginal donde nadie sabía ni le importaba quién había sido yo antes. Había intentado comunicarme con Marta durante esas semanas, enviándole mensajes de WhatsApp que ella leía pero nunca respondía. Le rogaba que me dejara ver a mis hijos, aunque fuera por 1 hora. Le juraba que había cambiado. Le prometía que encontraría la manera de reparar todo el daño que había causado. Pero ella me había bloqueado finalmente después de 2 semanas, y yo no podía culparla porque sabía que cada vez que ella veía mi nombre en su teléfono, le recordaba años de mentiras, años de manipulación, años de ver cómo yo destruía sistemáticamente todo lo sagrado en nuestras vidas. Sebastián me había enviado un solo mensaje durante todo ese tiempo, apenas 3 palabras que me dolieron más que cualquier golpe físico. Ojalá estuvieras muerto. Daniela era la única que todavía me llamaba ocasionalmente, llorando por teléfono, preguntándome cuándo iba a volver a casa, diciéndome que extrañaba cuando yo le leía cuentos antes de dormir. Esas llamadas me destrozaban de tal manera que eventualmente dejé de contestar su número porque no soportaba escuchar su voz rota preguntándome por qué ya no la visitaba. Esa noche específica del 3 de septiembre, alrededor de las 11, yo estaba en un estado de desesperación tan absoluto que había tomado una decisión final. Rebuscando en un cajón viejo que mi primo tenía en la habitación, había encontrado un frasco con pastillas vencidas de no sé qué medicamento, probablemente analgésicos o antiinflamatorios que él había guardado años atrás. Conté las pastillas con manos temblorosas. Había 17 cápsulas blancas con letras borrosas. No tenía idea si esa cantidad sería suficiente para matarme
o solo me dejaría enfermo y vomitando, pero honestamente ya no me importaba. Solo quería que el dolor terminara, que la vergüenza terminara, que esta existencia insoportable terminara de una vez por todas. Puse las 17 pastillas sobre el colchón formando una línea recta, como si fueran soldados esperando órdenes. Llené un vaso de plástico con agua del caño que goteaba en el pequeño baño compartido al final del pasillo. Me senté en el colchón mirando esas pastillas durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Y entonces, en un último acto de rabia desesperada, más que de fe genuina, levanté mi rostro hacia ese techo oxidado y grité con toda la fuerza que me quedaba en mis pulmones debilitados: si realmente existes, si alguna vez te importé algo, entonces mátame ahora mismo o demuéstrame algo. No puedo seguir así, no quiero seguir así. Termina esto de una vez. No esperaba respuesta. No esperaba nada excepto el silencio habitual que había sido mi compañero constante durante esos 47 días. Pero en el momento exacto en que terminé de gritar esas palabras, sentí algo extrañísimo en mi pecho, como si mi corazón hubiera dado un salto irregular y luego se hubiera detenido por completo. El dolor fue instantáneo e indescriptible, como si alguien hubiera cerrado un puño gigante alrededor de mi corazón y lo estuviera exprimiendo con fuerza brutal. Traté de gritar, pero no salió sonido de mi garganta. Traté de respirar, pero mis pulmones parecían haberse convertido en piedra. Me desplomé hacia atrás sobre el colchón, sintiendo que todo mi cuerpo se estaba apagando como una vela siendo soplada por un viento fuerte. Y entonces comenzó la experiencia más aterradora y transformadora de toda mi vida. De repente me vi a mí mismo desde arriba, flotando cerca del techo de calamina, mirando hacia abajo a mi propio cuerpo, tirado en ese colchón miserable, con los ojos abiertos, pero completamente vacíos. Podía ver las 17 pastillas esparcidas sobre el colchón donde mi cuerpo había caído, el vaso de agua derramado formando un charco sobre el cemento. Intenté gritar nuevamente, pero me di cuenta de que ya no tenía boca física para gritar, solo era conciencia pura flotando en ese espacio reducido. El terror que sentí en ese momento fue absoluto, la certeza de que acababa de morir y que estaba entrando en algo, para lo cual no estaba preparado en absoluto a pesar de haber predicado sobre la muerte durante años. Entonces comencé a ser jalado hacia atrás, como si una corriente invisible me estuviera succionando fuera de esa habitación. Pasé a través del techo de calamina como si fuera humo. Vi por un instante todo Villa El Salvador desde arriba, con sus casas apretujadas y sus calles de tierra formando un laberinto caótico, y luego todo se volvió oscuridad total. Pero no era simplemente ausencia de luz, era una oscuridad que tenía peso, que tenía textura, que parecía estar viva y consciente y hambrienta. Me sentía caer a través de esa oscuridad a una velocidad imposible de calcular, y mientras caía, empecé a experimentar algo que solo puedo describir como el peso aplastante de cada mentira que había dicho, cada persona que había manipulado, cada lágrima que había causado. Vi a la hermana Lucía sentada en su departamento de Breña contando los billetes que había ahorrado durante toda su vida. Billetes manchados con el sudor de décadas de trabajo humilde. Y luego vi mi rostro sonriente mientras le decía que Dios me había mostrado en visión que esos 40,000 soles salvarían a niños huérfanos en Huancayo. Sentí su gozo puro cuando me entregó ese cheque, su certeza absoluta de que estaba siendo parte del reino de Dios. Y luego sentí su devastación meses después cuando se enteró por las noticias que ese orfanato nunca existió, que yo me había gastado su dinero en mi propia codicia. El dolor de esa anciana entró en mí, como ácido derramado sobre carne viva, y me di cuenta de que estaba sintiendo exactamente lo que ella había sentido: la traición, la vergüenza, la desesperanza de saber que sus últimos años serían de pobreza porque había confiado en un hombre que decía hablar por Dios. Vi a Marta en nuestra cocina de lince, llorando silenciosamente mientras lavaba platos después de la cena.
sus lágrimas mezclándose con el agua jabonosa, sus manos arrugadas por años de trabajo doméstico temblando, mientras sostenía un plato que yo había comprado con dinero robado. La vi orando en voz baja, rogándole a Dios que me cambiara, que me salvara de mí mismo, que restaurara al hombre del que se había enamorado en Ayacucho. Y luego la vi finalmente rendirse. Vi el momento exacto en que algo se rompió dentro de su corazón y dejó de orar por mí porque ya no le quedaba esperanza. Sentí su dolor como si fuera mío, y era peor que cualquier tortura física, porque era el dolor de ver morir el amor que alguna vez fue puro y hermoso. Vi a Sebastián sentado en su habitación a los 14 años, escuchando a través de la pared mientras yo gritaba versículos bíblicos a Marta para manipularla y controlarla. Vi cómo sus ojos se llenaban de desprecio, cómo tomaba la decisión consciente de rechazar todo lo relacionado con el cristianismo, porque si esto era lo que producía la fe, entonces era mejor no tener nada que ver con ella. Vi su futuro extendiéndose delante de él, como un camino oscuro, alejándose de Dios no por su propia rebeldía, sino por mi hipocresía devastadora. Y supe en ese instante que yo sería responsable delante de Dios, no solo por mis propios pecados, sino por haber sido piedra de tropiezo para mi propio hijo. Vi a Daniela llorando en el patio de su escuela, mientras sus compañeras la rodeaban burlándose de ella, cantando en coro: «Tu papá es un ladrón, tu papá es un ladrón». Vi cómo ella trataba de defenderme, gritando que yo era un buen hombre, que todo era mentira, que Dios me iba a vindicar. Y luego vi el momento en que llegó a casa ese día y me preguntó directamente si las acusaciones eran ciertas, y yo le mentí mirándola a los ojos, destruyendo su capacidad de confiar en las palabras de cualquier autoridad por el resto de su vida. Sentí su inocencia siendo aplastada por mi egoísmo, y el peso de eso era insoportable. Seguí cayendo a través de esa oscuridad, viendo cada rostro de cada persona que yo había dañado, sintiendo cada emoción que ellos habían sentido por mi culpa, cargando el peso acumulado de años de destrucción sistemática disfrazada de ministerio santo. Vi al pastor Villegas renunciando a la iglesia que había fundado, destrozado no por mi traición financiera, sino por mi traición personal después de que él me había tratado como a un hijo. Vi a docenas de hermanos humildes que habían dado sus ofrendas con sacrificio genuino, confiando que ese dinero extendería el evangelio, sin saber que estaba financiando mi estilo de vida corrupto. Vi a jóvenes que me habían admirado como ejemplo espiritual, cuya fe se tambaleó cuando descubrieron quién era yo realmente. Y entonces, cuando pensé que no podía soportar ni un gramo más de ese peso demoledor, la oscuridad se abrió y vi una luz que era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. No era la luz cálida y acogedora que describen las historias bonitas de experiencias cercanas a la muerte. Era una luz que exponía, que revelaba, que no permitía ninguna sombra donde esconderse, y en medio de esa luz vi a Cristo. Pero no era el Jesús sonriente de los cuadros pastorales que colgábamos en la iglesia. Era Cristo con ojos que veían directamente hasta lo más profundo de mi alma podrida, con una expresión que era simultáneamente de amor infinito y de dolor profundo. Él no habló con palabras audibles, pero de alguna manera yo escuchaba su voz resonando en todo mi ser. Rafael, tú conocías mi palabra, tú conocías mi corazón. Tú sabías exactamente lo que estabas haciendo cada vez que manipulabas a mis ovejas, cada vez que robabas en mi nombre, cada vez que usabas las escrituras sagradas como herramienta de control y explotación. No puedes decir que no sabías. No puedes esconderte detrás de ignorancia o debilidad. Tú sabías. Y aún así, elegiste destruir una y otra vez. Traté de defenderme. Traté de explicar las presiones financieras, la pobreza de mi niñez, la tentación del dinero fácil. Pero cada excusa se evaporaba antes de que pudiera terminar de formularla, porque en presencia de esa luz, todo pretexto sonaba exactamente como lo que era, vacío y patético.
Yo había conocido la verdad y había elegido conscientemente la mentira durante años. No había justificación posible. Entonces Cristo me mostró algo que casi me destruyó completamente. Me mostró el plan original que Dios había tenido para mi vida. Vi al Rafael que yo debía haber sido, el pastor humilde que servía fielmente en Ayacucho pastoreando una congregación pequeña pero genuina, viviendo en pobreza material, pero rico en integridad, siendo ejemplo auténtico para sus hijos que crecían amando a Dios por lo que veían en su padre. Vi las vidas que ese Rafael habría tocado genuinamente, las almas que habrían llegado al reino por un ministerio basado en verdad en lugar de manipulación. Vi el matrimonio hermoso que Marta y yo habríamos tenido si yo hubiera elegido contentamiento en lugar de ambición. Vi todo lo que pude haber sido, y lo comparé con la ruina absoluta en la que me había convertido. Y ese contraste era más doloroso que todo el peso anterior combinado. Caí de rodillas, aunque no tenía rodillas físicas, quebrado más allá de toda capacidad de fingir o manipular. Por primera vez en probablemente 15 años, lloré con arrepentimiento genuino en lugar de autocompasión. No lloré porque me habían descubierto. No lloré porque había perdido mi posición. Lloré porque finalmente vi con claridad el monstruo en que me había convertido y el dolor incalculable que había causado a personas que confiaron en mí. Le rogué a Cristo que me perdonara aunque sabía que no merecía perdón, que me diera una oportunidad aunque sabía que había desperdiciado 100 oportunidades, que no me dejara en esa oscuridad aunque sabía que la merecía completamente. Y entonces Cristo dijo algo que cambió todo. Rafael, tu pecado fue grande, tu traición fue profunda, tu destrucción fue vasta, pero mi gracia es más grande todavía, no porque tú lo merezcas, sino porque ese es quien soy yo. El camino de restauración será largo y doloroso. Tendrás que enfrentar cada consecuencia de tus acciones. Tendrás que confesar públicamente cada mentira. Tendrás que devolver lo que puedas, aunque sea imposible devolver todo. Tendrás que servir desde el lugar más bajo, sin ninguna garantía de que recuperarás lo que perdiste. Pero si estás dispuesto a recorrer ese camino, en verdad total, yo caminaré contigo, porque vine a buscar y salvar lo que se había perdido. Y tú, Rafael Cárdenas, estabas completamente perdido. Ahora acepta mi salvación genuina por primera vez en tu vida. En ese momento sentí como si algo se rompiera dentro de mí, como si años de orgullo y pretensión y religiosidad falsa se quebraran como vidrio estrellándose contra el piso. Y por primera vez en toda mi vida, realmente acepté a Cristo. No como una fórmula mágica, no como un boleto al cielo, no como una herramienta para mi ministerio. Lo acepté como mi único salvador de un abismo del que nunca podría haberme rescatado yo mismo. Y entonces desperté. Abrí los ojos y lo primero que vi fue ese mismo techo de calamina oxidado con las telarañas en las esquinas. Estaba acostado en el mismo colchón delgado sobre el piso de cemento, en la misma habitación miserable de Villa El Salvador. Por un momento pensé que todo había sido simplemente un sueño extraño, provocado por el hambre y el estrés, una alucinación de mi cerebro desnutrido. Pero cuando intenté sentarme, sentí que algo fundamental había cambiado dentro de mí. No era nada externo. No había música celestial sonando, ni luz sobrenatural llenando la habitación. Era algo interno, como si alguien hubiera encendido una luz en un sótano que había estado oscuro durante décadas. Miré el reloj en mi teléfono celular que estaba tirado en el suelo junto al colchón. Eran las 4:30 de la madrugada del 4 de septiembre. Habían pasado solo unas horas desde mi colapso, pero sentía como si hubieran sido años. Las 17 pastillas blancas todavía estaban esparcidas sobre el colchón donde mi cuerpo había caído, algunas flotando en el charco de agua derramada. Las miré con una mezcla de horror y gratitud, consciente de que Dios me había detenido literal segundos antes de tragarlas, consciente de que había estado a centímetros de terminar mi vida sin la posibilidad de restauración. Me arrodillé sobre ese colchón húmedo,
con las rodillas hundiéndose en la espuma barata, y oré de una manera completamente diferente a todas las oraciones elaboradas y performativas que había hecho durante años, desde púlpitos y plataformas. No usé lenguaje religioso rebuscado, no traté de impresionar a nadie con mi espiritualidad, simplemente hablé con Dios como un hijo quebrado hablando con su padre. Le dije que lo sentía, que realmente lo sentía por primera vez, no solo por las consecuencias, sino por el dolor que le había causado a él al usar su nombre para mis propósitos egoístas. Le pedí que me mostrara qué hacer ahora, cómo comenzar a reparar, aunque fuera una fracción del daño masivo que había causado. Y mientras oraba, sentí con claridad una dirección específica en mi espíritu. No era una voz audible, sino una certeza profunda que no podía ignorar. Tenía que confesar públicamente cada pecado específico, sin minimizar, sin justificar, sin buscar compasión. Tenía que ir persona por persona a todos los que había dañado y pedirles perdón cara a cara, sin expectativa de que me perdonaran. Tenía que devolver cada centavo que pudiera recuperar, aunque significara vender todo lo poco que me quedaba. Y tenía que aceptar que probablemente nunca recuperaría mi ministerio público, que el resto de mi vida sería servir a Dios desde el anonimato y la humildad genuina. Esa misma mañana, cuando salió el sol sobre las colinas polvorientas de Villa El Salvador, comencé el proceso más doloroso y humillante de mi vida. Lo primero que hice fue escribir una confesión completa de todos mis pecados, sin omitir ningún detalle vergonzoso. Escribí sobre cada cuenta bancaria secreta, cada factura falsa, cada hermano que había manipulado, cada mentira que había predicado desde el púlpito. Escribí sobre don Esteban y nuestro esquema de evasión fiscal. Escribí sobre la hermana Lucía y los 40,000 soles que nunca llegaron a ningún orfanato. Escribí sobre cómo había traicionado al pastor Villegas para quedarme con su posición. Escribí sobre mi doble vida, mi hipocresía, mi uso de las escrituras como herramienta de control. Me tomó casi 8 horas escribir esa confesión, que terminó siendo un documento de 17 páginas. Lloré mientras escribía cada párrafo, sintiendo el peso de cada palabra, pero también sintiendo una extraña libertad al finalmente decir la verdad completa, sin filtros. Luego tomé esa confesión y la envié por correo electrónico a los miembros de la Junta Directiva de la Iglesia Roca de Salvación, a la Fiscalía que estaba investigando mi caso, y a los principales medios de comunicación que habían cubierto mi escándalo. Les pedí que la publicaran completa, sin editar, para que todos los que yo había dañado conocieran exactamente la profundidad de mi traición. También pedí una reunión con la Junta Directiva para confesar cara a cara y entregarles una lista completa de todo el dinero que todavía podía rastrear y devolver. La respuesta fue mixta y dolorosa. Algunos miembros de la Junta se negaron rotundamente a reunirse conmigo, considerando que mi confesión era simplemente otra manipulación para reducir mi sentencia legal. Pero el hermano Julio, aunque todavía profundamente herido, aceptó verme en un café neutral en el centro de Lima. Llegué a esa reunión con mi confesión impresa, con copias de todos los documentos que todavía tenía, con un plan detallado de cómo devolvería el dinero, aunque me tomara el resto de mi vida. El hermano Julio me escuchó durante 2 horas sin interrumpirme, su rostro mostrando una mezcla de asco, tristeza y algo que podría haber sido compasión muy enterrada. Cuando terminé de hablar, él simplemente me dijo: «Rafael, no sé si algún día podré perdonarte completamente por lo que hiciste, pero veo algo diferente en tus ojos hoy. No sé si es genuino o si es otra actuación. El tiempo lo dirá. Lo que sí sé es que tienes que enfrentar todas las consecuencias legales de tus acciones sin tratar de evadirlas». Le dije que estaba completamente de acuerdo, que no buscaría ningún atajo legal, que aceptaría cualquier sentencia que la justicia peruana determinara. Eventualmente fui procesado por apropiación ilícita y estafa agravada. Mi abogado de oficio me dijo que podía conseguir una sentencia suspendida si cooperaba completamente y devolvía lo que pudiera.
Durante los siguientes meses, vendí absolutamente todo lo que tenía de valor. Mi laptop, mi teléfono celular que cambié por uno básico de 50 soles, la poca ropa decente que me quedaba, algunos libros que tenían valor. Logré reunir apenas 12,000 soles que entregué formalmente a la iglesia como pago parcial de una deuda que probablemente superaba los 200,000 soles. Era una gota en el océano, pero era todo lo que tenía. El juez me sentenció a 3 años de prisión suspendida, condicionada a que realizara trabajo comunitario durante 500 horas y que continuara pagando reparaciones mensuales de acuerdo a mi capacidad económica. También quedé con antecedentes penales que significaban que nunca más podría trabajar en posiciones de confianza financiera. Acepté todo sin protestar, sabiendo que merecía mucho peor. Pero lo más difícil no fueron las consecuencias legales, sino el proceso de ir persona por persona pidiendo perdón. Hice una lista de todos los que recordaba haber dañado directamente y comencé a visitarlos uno por uno. Muchos me cerraron la puerta en la cara apenas me vieron. Algunos me gritaron dejando salir años de ira acumulada. Otros simplemente me miraron con una tristeza tan profunda que dolía más que cualquier insulto. La visita más devastadora fue a la casa de la hermana Lucía en Breña. Toqué su puerta un sábado por la tarde, llevando los 2,000 soles que había logrado juntar específicamente para ella, vendiendo mi Biblia de estudio, que había sido un regalo de mi madre. Cuando ella abrió la puerta y me vio, su rostro se transformó en una máscara de dolor que me hizo querer desaparecer. Traté de hablar, pero ella levantó una mano temblorosa deteniéndome. Me dijo con voz quebrada que había orado durante meses pidiendo fuerzas para perdonarme, que sabía que Cristo le mandaba perdonar, pero que, humanamente, era casi imposible. Le entregué el sobre con los 2,000 soles, explicándole que era solo el comienzo, que le pagaría cada sol de los 40,000, aunque me tomara 20 años. Ella tomó el sobre con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas y me dijo algo que nunca olvidaré. Pastor Rafael, el dinero ya no me importa. Estoy vieja, pronto estaré con el Señor. Lo que me rompió el corazón no fue perder mis ahorros, sino perder la fe en que Dios protege a sus hijos de lobos vestidos de ovejas. Usted casi me hace perder mi fe en Dios mismo. Eso es lo imperdonable. Pero he decidido perdonarlo de todas formas, no por usted, sino por mi propia alma, porque no quiero llegar al cielo con amargura en mi corazón. Luego, cerró la puerta suavemente dejándome en el pasillo, llorando como nunca había llorado en mi vida. Con Marta el proceso fue aún más largo y complicado. Ella se negó a verme durante los primeros 4 meses después de mi experiencia. Yo le enviaba cartas escritas a mano cada semana, sin pedirle que volviera conmigo, simplemente pidiéndole perdón por años específicos de abuso emocional y manipulación espiritual. Le confesaba cosas que ella ni siquiera sabía, momentos en que yo la había traicionado, que nunca habían salido a la luz pública. No esperaba respuesta, y no recibí ninguna durante meses. Pero después de 6 meses, ella finalmente aceptó tomar un café conmigo en una cafetería de San Juan de Lurigancho, cerca de donde estaba viviendo con su hermana. Llegó con los ojos rojos como si hubiera estado llorando antes de salir de su casa. Nos sentamos en silencio incómodo durante varios minutos antes de que yo finalmente comenzara a hablar. Le conté sobre mi experiencia del 3 de septiembre, sobre la confrontación con Cristo, sobre cómo por primera vez en mi vida había aceptado genuinamente a Cristo sin máscaras ni pretensiones. Esperaba que me interrumpiera con escepticismo, pero ella simplemente escuchó, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Cuando terminé, ella me dijo algo que me partió el alma. Rafael, yo oré durante años para que esto pasara. Oré para que Dios te quebrara de cualquier manera necesaria, porque sabía que eras un hipócrita y que estabas destruyendo tu propia alma, además de lastimar a otros. Pero cuando finalmente pasó, cuando todo se derrumbó, me sentí culpable como si yo hubiera causado tu caída por mis oraciones.
He estado en terapia tratando de procesar años de abuso espiritual que ni siquiera reconocía como abuso, hasta que una consejera me ayudó a verlo. No sé si algún día podremos volver a estar juntos. Honestamente, no lo creo. Pero puedo decirte que veo algo diferente en ti hoy. Y eso me da esperanza de que tal vez Dios todavía puede usar los pedazos rotos de nuestras vidas para algo, aunque nunca volvamos a ser lo que fuimos. Con Sebastián la relación seguía siendo casi inexistente. Él se negaba completamente a verme o hablar conmigo. Le escribía cartas que sospechaba que él nunca leía. Daniela era mi único contacto con él, contándome ocasionalmente que Sebastián estaba bien, que seguía estudiando, que todavía odiaba todo lo relacionado con la religión, por mi culpa. Yo aceptaba eso como una consecuencia justa de mis acciones, orando todos los días para que Dios salvara a mi hijo a pesar de mí. Daniela fue la que primero comenzó a reconstruir una relación conmigo. Después de 8 meses de mi transformación, ella me llamó llorando diciendo que necesitaba verme. Nos encontramos en un parque en Lince, cerca de donde solíamos vivir como familia. Ella corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que casi me tira al suelo, sollozando en mi pecho, mientras yo la sostenía sintiendo que mi corazón se rompía y se sanaba simultáneamente. Me dijo que me extrañaba, que aunque sus amigas le decían que yo era malo, ella todavía me amaba porque yo era su papá. Le pedí perdón por haber destruido su niñez con mi egoísmo, por haberla expuesto a vergüenza pública que ningún niño debería experimentar. Ella simplemente me abrazó más fuerte diciendo que Jesús perdonaba y que ella también perdonaba. Mientras tanto, yo había conseguido trabajo limpiando pisos y baños en el mercado número 2 de Villa El Salvador. Era un trabajo humillante para alguien que había sido pastor de una iglesia grande, arrodillándome a fregar pisos manchados con restos de pescado podrido y vísceras de pollo, limpiando baños públicos que olían a cosas que prefiero no describir. Pero cada vez que sentía que mi orgullo se rebelaba, recordaba las palabras de Cristo sobre servir desde el lugar más bajo. Recordaba que Él mismo había lavado pies de sus discípulos, y encontraba paz incluso en ese trabajo degradante porque sabía que estaba exactamente donde necesitaba estar. Los comerciantes del mercado eventualmente supieron quién había sido yo antes. Algunos me trataban con burla, otros con lástima. Pero había un señor mayor llamado Don Artemio que vendía verduras en uno de los puestos y que se hizo algo parecido a un amigo. Él me veía llegar todas las mañanas a las 5, trabajar sin quejarme durante 8 horas, y luego irme en silencio. Un día me invitó a tomar café después del trabajo y me preguntó directamente si yo era el pastor corrupto que había salido en las noticias. Le dije la verdad completa sin tratar de suavizarla. Él escuchó todo y luego me dijo: «Hermano Rafael, yo no soy evangélico, soy católico de toda la vida. Pero mi cura siempre dice que Dios puede restaurar cualquier cosa si hay arrepentimiento genuino. Yo veo arrepentimiento genuino en usted. Siga adelante». Después de un año trabajando en el mercado, Don Artemio me conectó con un comedor popular que funcionaba en una iglesia pequeña de Villa El Salvador, llamada Comunidad Cristiana, El Buen Samaritano. Necesitaban voluntarios para servir comida a niños y ancianos del barrio. Comencé a ir los sábados después de mi trabajo en el mercado, sirviendo platos de arroz con lentejas y pollo guisado a familias que vivían en pobreza extrema. El pastor de esa iglesia, un hombre joven llamado Pastor Jonás, que tenía apenas 30 años, eventualmente supo mi historia completa. En lugar de rechazarme, me dijo que todos necesitamos gracia y me invitó a seguir sirviendo. Fue en ese comedor popular donde comencé a predicar nuevamente, pero de una manera completamente diferente. No desde un púlpito elevado con micrófono y luces, simplemente compartiendo mi testimonio con las personas que venían a comer, contándoles sin vergüenza sobre mi caída y mi encuentro con Cristo. Hablaba sobre cómo la gracia de Dios es real incluso para los peores hipócritas, cómo Cristo todavía puede usar vasijas rotas si están dispuestas a ser honestas sobre sus grietas. Y algo extraño comenzó a pasar.
Personas que habían escuchado mi testimonio comenzaron a buscarme para contarme sus propias historias de fracaso y vergüenza. Un hombre que había abandonado a su familia por otra mujer. Una mujer que había abortado 3 veces y no podía perdonarse. Un joven que había estado en pandillas y había hecho cosas terribles. Todos ellos encontraban esperanza en mi historia, porque si Dios podía restaurar a alguien como yo, entonces había esperanza para cualquiera. El pastor Jonás eventualmente me pidió que compartiera mi testimonio completo en un culto dominical de su iglesia. Yo dudé mucho, temiendo que mi presencia pudiera dañar a la congregación, pero él insistió, diciendo que la iglesia necesitaba escuchar sobre gracia real para pecados reales, no solo historias bonitas y sanitizadas. Así que un domingo por la mañana, ante una congregación de apenas 80 personas, en un local alquilado con paredes de triple A y bancas de madera áspera, conté mi historia completa durante casi 1 hora. Hablé sobre mi corrupción, mi hipocresía, mi caída, mi encuentro sobrenatural con Cristo y mi camino doloroso de restauración. Cuando terminé, el silencio en ese local era absoluto. Luego una mujer de la tercera fila comenzó a llorar, seguida por otros. El pastor Jonás hizo un llamado a pasar adelante para quienes necesitaban aceptar a Cristo genuinamente, tal como yo lo había hecho esa noche del 3 de septiembre. 17 personas pasaron adelante, algunos confesando que habían sido cristianos nominales durante años, pero que nunca habían experimentado transformación real. Ese fue el comienzo de lo que ahora se ha convertido en un ministerio extraño y humilde. No tengo iglesia propia, ni quiero tenerla. No tengo título pastoral, ni lo busco. Simplemente comparto mi historia donde me invitan, en cárceles, en centros de rehabilitación, en iglesias pequeñas de barrios marginales. Sigo trabajando en el mercado para sostenerme y sigo sirviendo en el comedor popular los sábados. Sigo pagando poco a poco la deuda con la hermana Lucía y con otros a quienes dañé. Marta y yo no hemos vuelto a estar juntos como matrimonio, pero hemos desarrollado una amistad cuidadosa y respetuosa. Ella ha comenzado a traer a Daniela para que me visite más regularmente. Sebastián finalmente aceptó verme después de 1 año y medio, aunque nuestra conversación fue tensa y dolorosa. Él me dijo que todavía no me perdona completamente, pero que está dispuesto a intentar reconstruir algún tipo de relación porque ve que el cambio en mí parece genuino. Y así es como llegué a compartir mi testimonio en este canal llamado Acepté a Cristo. Porque eso es exactamente lo que hice. Acepté a Cristo por primera vez en mi vida no como una herramienta religiosa, sino como mi único salvador de un abismo que yo mismo cavé. Mi historia no tiene un final bonito y envuelto en moño. No recuperé mi iglesia, no recuperé mi familia completa, no recuperé mi reputación, pero tengo algo mucho más valioso. Tengo paz genuina con Dios por primera vez en décadas. Tengo la libertad que viene de vivir sin máscaras. Tengo la esperanza de que Dios puede usar incluso los desastres más grandes si hay arrepentimiento genuino. Si estás escuchando esto y te identificas con mi historia, si eres un líder religioso viviendo una doble vida, si estás manipulando a gente inocente usando el nombre de Dios, te ruego que no esperes hasta que todo explote como me pasó a mí. Confiesa ahora, busca ayuda ahora, arrepiéntete ahora antes de que el peso de tu hipocresía te aplaste completamente. Y si eres alguien que ha sido dañado por líderes como yo fui, quiero pedirte perdón en nombre de todos nosotros que traicionamos la confianza sagrada que nos dieron. No permitas que nuestra maldad te aleje de Cristo, porque Él no es como nosotros. Él es genuino cuando nosotros somos falsos. Él es fiel cuando nosotros somos traidores. Yo soy Rafael Cárdenas, antes pastor corrupto de la Iglesia Roca de Salvación, ahora simplemente un pecador salvado por gracia que limpia pisos en un mercado y sirve comida a los pobres. Y puedo decirte con total certeza que vale la pena perderlo todo si a cambio encuentras a Cristo genuinamente. No esperes como yo esperé. Acepta a Cristo hoy, no la versión religiosa, sino al Cristo real que confronta, que quebranta, pero que también restaura de maneras
que nunca imaginaste posibles.